Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a documentar algunas fotografías que hice el último día que estuvimos en la parcela. Como base voy a utilizar esta hoja que me envió Trish y también algunas hojas de Maggie Holmes. He elegido estas tres fotografías entre todas las que tenía porque eran así como las más importantes, pero realmente voy a documentarlas todas. Por primera vez este año nuestro granado nos ha dado granadas, así que es un gran acontecimiento. Para crear el marco he elegido este papel de Authentic que me encanta y al ser en tonos marrones y la fotografía tener tantos amarillos y naranjas crea un contraste muy bonito. Tenía también estos adornos que me mandó Bev y es que estas flores realmente son preciosas y además la tonalidad que tienen van muy bien con la fotografía que tomé yo, aunque aquí me veis intentando encontrar un sitio. De momento no lo voy a encontrar, pero más adelante lo tendré más claro. Lo que sí tenía unas ganas locas de utilizar estos adornos de October Afternoon. De verdad es que yo no he visto adornos más bonitos que estos. Aquí los podéis apreciar un poco más en detalle. Los tonos son muy vintage y las formas son súper diversas. Como podéis ver hay muchísimas tarjetas, están las tapaderas de las botellas de la leche, hay botones, son increíbles. Y esto que me estáis viendo hacer ahora mismo para mí es uno de los momentos más divertidos en el que tengo que como rebuscar a ver entre todos mis tesoros, a ver qué puedo utilizar y qué puedo añadir a mis páginas. Y mientras me decido voy a coser alrededor del marco. Esta página que estoy haciendo es bastante más estrecha que las normales, por eso tengo que tener un poco en cuenta qué es lo que voy a ver a ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha, ya que la página de abajo es más ancha. Ahora que ya tengo un poco más definida la estructura de la página y los huecos que estoy viendo que me están quedando, ahora sí que voy a poder elegir el sitio donde voy a poner las flores. Y definitivamente su sitio es este. Pero veía como que este lado de la página era muy estrecho, así que busqué dentro del cuadernillo de Heritage a ver si había alguna hoja que coordinara con estas flores y encontré esta rosa que es exactamente el mismo tono de rosa, así que qué suerte la mía. Ahora lo que quería incluir era un pequeño dibujo. No tenía muy claro qué es lo que quería hacer, así que me puse a dibujar sin más. He aquí la pregunta del millón. ¿Qué os parece que estoy dibujando? Pensadlo a ver qué os parece y me lo decís dentro de un rato.
Vale, yo creo que a esta altura ya todos os estáis preguntando, pero Seila, ¿esto es un adorno de Navidad? Pues sí, queridos míos, esto es un adorno de Navidad, aunque a mí también me gusta llamarlo la traición de mi subconsciente, porque evidentemente no era mi intención. Así que tuve que arreglarlo, se me ocurrió poner este botón, que queda realmente precioso, a mí me encanta por lo menos, y ya por fin pude colocar estas preciosas flores que estaban ya gritando como locas que las pegara en la página. Ahora ya lo siguiente que voy a hacer es añadir un poquito de texto contando la historia del granado, porque el granado lleva como 10 años plantado y nunca había dado ninguna granada. También quise añadir otro adorno más de esta misma colección de October Afternoon en este hueco que me ha quedado en la página de la derecha. A continuación voy a estampar un par de imágenes también con estos sellos de October Afternoon, y lo que voy a hacer, todavía recuerdo cuando se lo vi hacer por primera vez a una chica en YouTube hace muchísimos años y pensé, ¿pero qué hace esta loca? Y bueno, ahora la loca soy yo. Voy a cortar un sello. Esto no afecta para nada al sello, pero sí que es verdad que la primera vez que lo tienes que hacer te pasa de todo por la cabeza, en plan, lo voy a romper, no voy a poder utilizarlo más, pero no, todo lo contrario, lo que estás haciendo es amoldar ese sello a tus necesidades, así que adelante con ello. Ahora lo que me vais a ver añadir es un trozo de un sobre americano, pero es que me encanta tanto el color como la fuente que utilizan. Además, también tenía esta libreta del último viaje que hizo Juanlu a Mozambique y en el hotel tenía estas libretillas, entonces me la trajo y la quería poner también en la página como recuerdo. Pues tras añadir este par de elementos que tienen un significado más personal que de decoración, yo ya puedo dar por terminadas estas páginas. Os he querido dejar el proceso del dibujo que he hecho porque esto nos puede suceder a todos. Creemos que algo puede quedar bien en nuestras páginas, pero luego nos damos cuenta de que no. Pero todo tiene solución. Si no es con washi tape, es con un botón, como habéis visto. Lo importante es que tengamos nuestros recuerdos guardados en nuestros diarios. Pues este ha sido ya el último vídeo que os voy a mostrar de este diario de otoño, porque ya me tengo que poner sí o sí con el diario de Navidad. Así que como siempre os digo, espero que mis vídeos os ayuden a inspiraros para trabajar en vuestros diarios. Os mando un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos muy pronto.